Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y a todas. En el nombre de la Comisión de los Pensionistas de Alameda, le damos las gracias a vuestra asistencia a este acto. También queremos darle las gracias a varios pueblos que han venido, como Campillo, Cuadra de San Marcos y Menamejí. Así que yo voy a ser muy cortico para que estos compañeros expliquen bien de lo que significa lo de las pensiones. Entonces yo solamente quiero recordaros una cosa, que llevamos 14 meses, el día 21 nos hace 14 meses que llegamos luchando por unas pensiones dignas. Yo creo que eso tiene un valor muy importante. El pueblo se ha paralizado y todo el pueblo lo sabe. En tus casas dicen, es que habéis vivido mucha gente. Unos lunes hemos estado 50, otros 100, otros 70, otros 20, pero la lucha la seguimos manteniendo. Así que yo lo que quería decir es que empezamos la lucha, comenzó en Bilbao, por el 0,25 que nos hicieron de la subida que nos dio Montoro, nos dio la subida de 0,25. Y de ahí comenzaron las luchas. Y comenzaron en Bilbao y a las 2 semanas comenzamos en la Alameda. La primera concentración que hicimos, la hicimos en la Alameda el día 21 de enero. Y de ahí tiramos para adelante y decíamos, pensiones dignas, gobierne quien gobierne, nosotros vamos a tirar para adelante para que el IPC esté en la Constitución, para que haya unas pensiones mínimas de 1.080 euros, las mínimas. Eso es lo que dijimos y lo que estamos luchando. Y vamos a seguir luchando si vosotros queréis. Así que esos son los dos puntos fundamentales que seguimos nosotros luchando. Lo del IPC, que se mantenga en la Constitución. Y lo de las pagas mínimas que están en el país europeo, que sean de 1.080 euros para las pagas mínimas. Eso es lo que nosotros estamos luchando. De los 10 puntos que acordaron la plataforma de los pensionistas a nivel nacional, yo he dicho 2 puntos. Los compañeros ya dirán el resto de puntos. Así que doy la palabra a los compañeros de Sevilla que han hecho un esfuerzo por venir, porque el día 28 nos trompezamos en la manifestación que hicimos de Andalucía y nos trompezamos allí en la marcha y le dije a los compañeros que si no les importaría venir aquí a estar un ratito con nosotros para charlar y explicar un poco de las luchas que llevan ellos haciendo, que llevan 8 meses, llevan un poquito menos que nosotros, y yo le dije que sí, que encantado, que vinieran aquí a Alameda con el compañero Eduardo, que iban a venir. Así que va a intervenir el compañero de Sevilla y luego pasará Eduardo Garzón, uno de los economistas más buenos que tenemos en este país. Así que os dejo con el compañero de Sevilla y luego, después de terminar el acto, se hará un turno de palabras para que toda la persona que quiera hablar algo y quiera preguntar algo, se lo pueden preguntar aquí a los compañeros. Así que disfrutáis de este acto. Yo creo que, buenas tardes, gracias por la invitación. Yo creo que desde aquí llego sin micrófono, si no, me decís, no sé si las cámaras grabarán o no. Yo creo que tengo torrente de voz. No quiero extenderme mucho porque prefiero que preguntéis luego lo que os afecta de verdad y lo que no entendáis o lo que os preocupa, más que soltar el rollo. Pero tal como está la situación en el país, con la rotura del Pacto de Toledo, que el compañero Eduardo explicará un poco, como está ahora en las elecciones, vamos a ir a quitar las mentiras que están circulando. La primera mentira que hay que quitar, la seguridad social es de los trabajadores que han cotizado, no es del gobierno, no es del Parlamento. La seguridad social es nuestra, desde el año 63 con la ley de base, luego en el 67 con su aplicación, y todo lo que había en mutualidades que pasó ahí es nuestro. Segundo, el problema que tienen las pensiones
No es de gasto, es mentira lo de los 9,5 millones de pensionistas. Voy a explicarlo. Pensionistas hay 8,5 millones y pensiones hay 9,800,000, porque hay gente que cobra 2. Entonces, cuando hacen la división, y esto el compañero que es economista, depende de qué número tome para saber si la pensión media es más alta o más baja. Y juegan con nosotros. Hay que confiar en economistas de izquierda, porque saben cómo se hacen los números, y no como algunos neoliberales. Eso segundo. Por lo tanto, la seguridad social es nuestra y ese dinero es nuestro. Y nos quieren confundir cuando hablan de los presupuestos generales del Estado. Los presupuestos generales del Estado se componen de 2 partidas, principalmente, para no meterme. Los presupuestos del Estado que hace Hacienda y la seguridad social. Por lo tanto, van por separado. En los presupuestos del Estado, el ministro de Hacienda tiene que saber cuántos impuestos va a recoger al año y en qué se lo gasta. Y una parte que tiene que gastarse, según el Pacto de Toledo, que se la han saltado cuando han querido, son las pensiones no contributivas, los complementos a mínimo y las prestaciones familiares. Y luego llega la seguridad social. El presupuesto de la seguridad social se hace al revés. ¿Cuánto tengo que pagar yo este año de pensiones? Que estoy comprometido a pagarlas, que es nuestro, que tenemos representantes en la comisión ejecutiva de la seguridad social, tenemos representantes de los trabajadores. 130,000 millones al año, pues ahora tengo que ver qué cotización pongo este año para recaudar ese dinero. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando los 2 presupuestos van juntos, se llaman presupuestos generales del Estado, y viene, cuando tú lo metes juntos, tiro por aquí, saco por aquí, y te la jugué. Entonces, hay que tener claro que es nuestro y que hay dinero. El problema no es de gasto, es de ingreso. Es verdad que hay de ingreso. Todo el mundo sabemos la reforma laboral del 2010 y la del 2012, el perjuicio que está haciendo. Os doy un dato, en la costa catalana está siendo famoso el 30, 40, 60. Famosísimo, toda la costa catalana. ¿Por qué? Porque los empresarios están contratando por 30 horas, te pagan por 40 y trabajas 60. Esto no sale. Esto no sale. Y de ahí están aprendiendo los andaluces. Toda la costa andaluza, pues contrato por 30, te pago por 40, pero me trabajas 60. Y claro, con el mantra este de que no van a tener pensiones, el futuro, eso es mentira. Eso es mentira. Y en reparto de trabajo, el compañero Garzón sabe mucho más que yo y explicará. Eso es mentira. Son muchas mentiras. Y es muy fácil creerse las mentiras. Ya explicará la compañera cuando llegue a pensiones no contributivas que aquí a todos los emigrantes se le dan pensiones no contributivas, que es mentira. Es mentira. Pero bueno, ese mantra sigue. Entonces, ¿cómo podríamos solucionar? Aumentar las cotizaciones. Primero, las 2 reformas laborales hay que mandarlas. Segundo, aumentar los inspectores de trabajo, que la plantilla se están jubilando y no reponen. Entonces nadie investiga a las empresas. Entonces esa es una fuente que si se investigara a las empresas, se cotizaba por las horas reales y aumentaba la recaudación. El fraude fiscal. El fraude fiscal tanto de las empresas que está afectando a que luego en los presupuestos del Estado no haya dinero para las pensiones no contributivas, los complementos a mínimo y las prestaciones familiares. Hay un tema que está en el aire y yo quería explicarlo porque no sé si os sonará, el famoso destope de las cotizaciones. Quiere decir que aquellas personas que ganan más de 40.000 euros al año, el resto no cotizan. Entonces aquí hay dos posturas. Una, que se quite el destope, como está en muchas partes de Europa, y que todo el mundo cotice por todo lo que gana, pero pasa una cosa, si le quitamos el destope, la pensión máxima también se la tenemos que subir, ¿o no? Ahora mismo la pensión máxima está en 2.600 euros. Y la persona cotiza un máximo de 40.000, 40 y tanto, estoy dando números redondos. Si le quitamos el destope, esos trabajadores quieren una contrapartida, por lo tanto, lo que metemos y sacamos. Entonces hay otra propuesta que se ha llevado en Europa, que es una cotización solidaria de 1 punto por parte de los trabajadores y 5 puntos por parte del empresario, pero que no cause derecho, sino que sea solidaria durante el periodo que tenemos ahora transitorio, que no tenemos dinero, y luego se acabaría. Esa sería una de las soluciones. Otro problema que está viendo ahora es el tema de los robots. Donde hay un robot, se quitan 10 personas y no cotiza. Entonces tendríamos que meternos en la parte de los impuestos, que el compañero Garzón sí sabe más que yo de eso, y puede decir qué soluciones tenemos con el tema de los robots. También hay otra solución, que en vez de trabajar 8 horas se trabajen 5 y repartamos el trabajo. Las cotizaciones no se pierden.
Esto es como cuando antiguamente en el campo llegaron los tractores y había que quemarlos. Ahora nos damos cuenta que aquello fue un error. Pues esto es igual. Avanzamos con la tecnología, se pierden puestos de trabajo y lo que hay que reconvertirlo y repartir el trabajo. Esto ya está inventado. Otra cosa que el gobierno está utilizando desde que llegó es la tarifa plana, tanto de los autónomos como de los empresarios. Oiga usted, si usted tiene un plan de... Usted llega al gobierno y gana las elecciones y dice, yo con el dinero de los impuestos todos los años que recaudo voy a hacer un plan de empleo para los emprendedores y para los empresarios, para que contraten a los mayores de 45 años. Pues muy bien, pero el dinero lo tienen que coger ustedes de Hacienda y las cuotas esas ingresarlas a la Seguridad Social, porque si no, no llega para las pensiones, que es lo que está pasando. Eso supone miles de millones lo que está suponiendo eso, que el Estado bonifica a los autónomos, bonifica a los empresarios, pero no ingresa las cuotas. Mire, un ejemplo. Y esto viene de los tiempos de Zapatero. Zapatero puso una medida muy social. Es una medida que no llegó a mucha gente, pero verás quién le llegó. Las personas que cuidaban a dependientes, cuando iban a jubilarse no tenían cotizaciones. Esto ha pasado. Entonces tomó una medida muy buena, que se suspendió y otra vez Sánchez ha vuelto a recogerla. Que las personas que cuidan a dependientes puedan tener, no sueldo, puedan tener una cotización, cuando el dependiente muere, ellos puedan tener una pensión. Bueno, pues el tiempo de Zapatero, que duró año y medio esa medida, fueron 1.000 millones de euros de cotización. Todavía no se han ingresado a la Seguridad Social. Pero lo último es que desde el año 1978, democracia, Adolfo Suárez, hasta el 2016, que estos son los datos que tenemos, no tenemos del 17 y 18. Estos son datos oficiales, pasados por la Comisión Ejecutiva de la Seguridad Social. El gobierno, o todos los gobiernos que han pasado, todos sin excepción, excepto Pedro Sánchez, porque ya no había dinero y no ha podido, han sacado de la hucha de la Seguridad Social, no de la hucha de los 70.000 millones que se gastó Rajoy, eso ya se ha gastado. No, del saldo de Seguridad Social que existe, el dinero de la caja, desde el 78, llega la democracia, 2016, para cosas que no son ni pensiones ni prestaciones. ¿Sabéis la cifra que han sacado? 600.000 millones de euros. Y ahora Rajoy dice, te presto 15.000 millones a la seguridad. ¿Cómo que me prestas? Me estás devolviendo lo que te has llevado, hijo. Es que eso es nuestro. Y esto es una cosa que tenemos que defender, que no son préstamos a la asociación, son devoluciones de lo que se ha llevado. Y mientras falte dinero para pagar las pensiones, tienen que seguir dando dinero, pero no en préstamos, en devolución. Llenar la caja como lo teníamos. Teníamos dinero para pagar pensiones hasta el 2050. Se la han comido. No es que se la hayan robado, no es que... No. Que la han cogido de ahí, el ministro de Hacienda necesitaba algo. Por ejemplo, el terremoto de Lorca. Llegó el terremoto de Lorca, los presupuestos estaban cerrados y no había dinero. Lo cogemos de la Seguridad Social. Diga, que tiene que ver el terremoto de Lorca con las prestaciones y las pensiones de los trabajadores. Que ese dinero no es nuestro. Ese dinero está ahí por las cotizaciones, el 4,6 que cotizamos nosotros y lo que cotiza el empresario, que es salario diferido. Otra cosa. Cada vez que Gastón lo ve en televisión, llegan los economistas y le dicen, es que han subido las cotizaciones de los empresarios, que no puede. Mentira. Mentira. La cotización del empresario es un gasto. Pago la luz, pago el agua, pago los trabajadores, pago la cotización de la seguridad y lo que me queda es el beneficio. Ahí podrá hablar de impuestos, pero la cotización no es un impuesto y ahí también nos quieren engañar. Pero es que además, lo que no se dice es que de 1978, cuando cambió, aquí algunos acordarán, cuando cambiamos las cotizaciones que eran tarifadas, y era dividida entre dos partes, múltiplo de 150, hasta hoy mismito, ¿sabe cuánto le han bajado a los empresarios? 6 puntos. Y nadie dice nada. Solamente Felipe González, después de la Expo del 92, ante la crisis, en el 93 que hubo tanto paro, le subió medio punto y al año siguiente le bajó 1. Están pagando 6 puntos menos. ¿De qué se quejan los economistas, estos que salen en la televisión diciendo que los empresarios no pueden? Si le han bajado 6 puntos y nadie dice nada. O sea, una serie de mentiras y de engaños. Por eso nosotros damos asamblea en todos los sitios e intentamos difundir el mensaje que es mentira todo lo que nos están diciendo. Y bueno, tengo muchísimo más. Tengo el fondo de reserva, pero luego si vienen... miren las cotizaciones cómo van subiendo.
las bases máximas de cotización, por ejemplo, en Bélgica, Irlanda, Portugal, Finlandia, Reino Unido, Luxemburgo, Francia, Italia, pagan por lo máximo. Y aquí de España para abajo, España está la segunda, la que menos cotiza. Entonces luego cuando salgan preguntas, aquí tengo por si, no lo digo yo, lo de la presión fiscal, que también estamos, la presión fiscal en España está de las más bajas. O sea, ¿de qué se quejan aquí que pagan muchos impuestos? Es mentira, son mentiras tras mentiras. Y que a los jóvenes no les va a llegar las pensiones es otra mentira, pero que está calando. Y los jóvenes dicen, ¿para qué voy? Cobro en negro y ya está, y no cotizo. Y nos vamos a ver a encontrar con lo que pasaba en los años 50 y los años 60, que trabajábamos en negro y no había cotizaciones ahora cuando nos hemos jubilado. Y eso hay que intentar romperlo a nuestros hijos y a nuestros nietos, que son los que lo van a padecer. Yo ya no tengo problema de pensión. Yo seguro que me muero y la pensión la cobro. Yo estoy peleando por mis hijos y por mis nietos. Y porque soy un activista de toda la vida, he sido sindicalista y quiero seguir peleando por los trabajadores y por las injusticias. Y ya me callo porque si no me enrollo. ¿Hablas tú? Con la compañera. ¿Ah, yo? Sí. Vale. Bueno, pues yo me voy a resumir un poquito el problema de las pensiones mínimas también, las de viudedad y las no contributivas, que afecta mayoritariamente nos afectan a las mujeres. Nos afectan a las mujeres porque no hemos cotizado lo suficiente, porque la mayoría en aquella época se venían del trabajo cuando se casaban, la que trabajaba, luego era cuidar de los niños, cuidar de los mayores, la que luego estaba trabajando en un sitio, pedían excedencia para quedarse en la casa. Y eso acá ha llegado a que cuando llega el momento de la jubilación, pues tenemos menos cotizados. No es por otro motivo, no es porque haya una desigualdad que se quiera, sino porque no tenemos cotizaciones. No tenemos cotizaciones. Eso pasa en las pensiones contributivas, la de menos, la minoría, las que son más bajas, la mayoría somos mujeres las que las tenemos. Y así va pasando en todo el trayecto de pensiones. Las mujeres, las más afectadas. Yo me alegro mucho de ver aquí caras de mujeres, porque eso por lo menos es un interés y además a mí me dan ánimo. Eso pasa con las pensiones contributivas pero es que ahora llegamos a las pensiones de viudedad. Desde la reforma de Zapatero en el 2011, resulta que tenía muchas cosas negativas y cosas positivas también. Por eso nosotros, desde la plataforma en Sevilla, en defensa del sistema público de pensiones, decimos que queremos derogar la parte negativa del 2011. No decimos queremos derogarla entera, no, porque tiene muchas cosas positivas y nos tenemos que quedar con ella. Entonces decimos derogar la parte negativa del 2011 y la de 2013 también, esa entera, que es la que hizo Rajoy, entera. Entonces, ¿qué pasa? Que hablaron mucho de la subida de las pensiones de viudedad, otro engaño más, porque las pensiones de viudedad estamos unos 2.400.000 pensiones viudos y viudas. La mayoría somos viudas. Solamente de los 2.200.000 viudos hay 200.000. Que no quiere decir que se mueran antes, que un poquito también, pero no es así. No es así, sino que la mujer no se había incorporado al mundo laboral. Entonces, al no tener ellos, cuando se muere su cónyuge, al no haber cotizado, no tiene pensiones de viudedad. La mayoría recae sobre las mujeres, porque si su marido había cotizado. Por eso tenemos 200.000 nada más de hombres y el resto, y 200.000 de hombres y 2 millones de mujeres que cobramos las pensiones de viudedad. El gobierno del señor Zapatero había firmado una cosa que era que del 52% que había para las mujeres de la pensión del marido, se iría subiendo paulatinamente hasta el 56% que llegaríamos. ¿Qué ha sucedido? Que llegó el señor Rajoy, se metieron en un cajón y se olvidaron totalmente de ella. Ahora, debido a las movilizaciones que ha habido, y particularmente también en el País Vasco,
no tuvo más remedio que salir y defender por lo menos un poquito esto. Y conseguimos, decían que no había dinero, que no había dinero, que no había dinero, pero se sacó el dinero para esta subida de pensiones. Y en el 2018 se subieron del 52% al 56%, y ahora en el 2019 se van a subir del 56% al 60%. Entonces, ¿pero qué ocurre? ¿Qué ocurre con esto? Que esto no lo cobran todas las viudas. Ahí está el engaño. Ahí está el engaño. Porque ahora empezamos a quitar la viuda de menos de 65 años, no tiene subida. 700.000 aproximadamente que tengan dos pensiones, aunque sean muy cortitas, porque hay personas que tienen a lo mejor 800 euros, tienen dos pensiones, porque han trabajado aquí muy poco tiempo y luego a lo mejor han trabajado en Suiza, han trabajado, y lo que tienen es un mínimo de pensión. Y resulta que me parece muy doloroso que no tengan subida esas personas teniendo unas pensiones muy bajas, porque también se la han quitado del medio y tampoco tienen pensiones. Luego están las que tienen complementos a mínimo, que quiere decir que tiene muy poquita pensión y el Estado le da unos complementos para que llegue a unos 690 y tantos, 700 que está ahora. Pues esas personas, como el Estado le da ese complemento, tampoco tiene pensión, porque aunque le suban la pensión, el Estado se la quita de los complementos. Quiere decir que se queda exactamente igual que está. Y también están las que tienen dos pensiones o renta porque tengan locales alquilados, pisos alquilados. Eso tampoco se le ha subido la pensión. Lo que quiere decir que de 2.200.000 viudos y viudas que hay, solamente se le han subido a 500.000. Es la engañifa de tanto que nos han vendido en las televisiones, que se le suben a las viudas. Mentira, totalmente mentira. No nos suben. Así que nos quedamos en esto. Tendremos que seguir luchando por ello también. Y ahora tenemos una discriminación que nos han venido ahora, cosa que nosotros todavía no habíamos tenido mucho en este aspecto, que es parejas de hecho. Que resulta que una pareja de hecho, que trabajen los dos, si uno de ellos muere y el que se queda, el cónyuge que se queda, ha ganado en el año anterior a la muerte de su cónyuge 1 euro más, no tiene pensión de viudedad. Se ha quedado sin pensión de viudedad. Me parece que esto es una discriminación muy grande de parejas de hecho al resto, cosa que me parece que tendremos también que estar en ello pendiente. Y ahora os voy a decir un poquito en pensiones no contributivas. De pensiones no contributivas, en España hay unas 260.000 de jubilación y unas 190.000 de invalidez dentro de las pensiones no contributivas. 150.000 son hombres, mayoría de ellos están jubilados por invalidez, y unas 300.000 mujeres, la mayoría de ellas por jubilación. ¿A qué vemos aquí? Que la mayoría de las que más estamos somos las mujeres, las que estamos más necesitadas en ese aspecto, porque somos 300.000 las que necesitamos en mujeres la pensión no contributiva, mucho menos que los hombres, la mitad. En España contamos con 47 millones de habitantes y hay 450.000 pensiones no contributivas. En Madrid hay 5 millones y medio de habitantes y tienen 40.000 pensiones no contributivas. En Barcelona, en Cataluña en general, sí es verdad, hay 8 millones y medio y tienen un 60.000 pensiones de no contributivas. Y ahora llegamos a Andalucía, que tenemos 8 millones y medio, 1 millón más que Cataluña, y tenemos 100.000 pensiones no contributivas, lo que quiere decir que donde hay más pobreza es en Andalucía, donde tenemos más pobreza en Andalucía. Estas pensiones las paga el Estado, esto no, y como no son, las paga el Estado, no tienen nada que ver con las pensiones contributivas, solamente que cada comunidad autónoma da un complemento
a esa pensión, porque lo que da el Estado son 392 euros de pensión a las no contributivas. Entonces las comunidades autónomas dan un complemento, pero cada comunidad autónoma da lo que crea que tiene que dar, mayoría. En Andalucía se da de las más bajas que da. El gobierno andaluz es de las más bajas. Quiere decir que en Andalucía, ahora mismo en los años 19, se dan 130,50 euros al año. Al año. El año pasado se subieron a las pensiones no contributivas 2 euros al año. Es lo que se subió. Han hablado mucho que en Andalucía se suben las no contributivas porque es de los sitios que más... Pues mentira. Lo que se le subió el año pasado, en el 2018, fueron 2 euros. Y este año se han subido 5. Se han subido 5 al año. 5 euros al año. En Sevilla hay 2.800.000 pensiones, pendientes de resolver. En Málaga hay 1.500 pensiones. Es en los sitios donde más atraso llevan las pensiones a resolverse. Que quiere decir que se presentan, pero no le dan salida. No le están dando salida a las pensiones. Y vamos a llegar al momento que ya casi por 2 años tú presentas los papeles para tener tu pensión, que son las personas más vulnerables que tenemos, porque son las que no tienen nada y a las que se le da una pensión no contributiva, y pueden tardar 2 años en cobrar del retraso que llevamos en Sevilla y en Málaga. Los otros normalmente van bajitos, pero vamos. En Andalucía en total son 6.000 pensiones pendientes los que tenemos de resolver. 6.000 pensiones pendientes por resolver de no contributivas. Nosotros en Sevilla ya hemos hecho unas concentraciones. Lo que ocurre es que con el cambio de gobierno no sabíamos dónde se encontraba el señor al que teníamos que hablar con él. Nos mandaron a un sitio, ahora no está aquí, lo llevamos al otro, ahora no está aquí. Total, que la policía tuvo que ser intermediario de nosotros para poder llegar a un mínimo acuerdo de que le dijeran y le mandaran unos escritos que habíamos elaborado para que poder hablar con ellos, porque esto es cuestión, el dinero no sale de Andalucía, el de viene y al gobierno, a Madrid, al Estado, al gobierno se le presentan X y X que ingresan. ¿Qué es lo que ocurre? Que necesitaríamos a lo mejor más personal que no se está poniendo para resolver estos expedientes. Y nosotros lo que queremos es que ahora vamos a hacer también mesa por todos los barrios que más necesidad tienen, para ir explicándolo lo que hay, a ver si podemos conseguir hacernos encierros y hacer algo para ayudar a estas personas un poquito. Ahí dejo las pensiones contributivas. Pero ya me están diciendo que ya. Pero yo tengo aquí una cosa que, como pertenece también a las mujeres, voy a ser muy cortita. Muy cortita lo voy a decir. En el régimen general, para la jubilación e invalidez, las lagunas de cotización se complementan los 4 primeros años por el 100% del salario mínimo interprofesional. Después de esos 4 años se le da un 50%, se le cotiza por un 50% para todos los trabajadores. Pero no a todos. A las empleadas de hogar no se le hace eso, aunque estén dentro del régimen. ¿Qué sucede a las empleadas de hogar? Que la mayoría somos mujeres las que se suelen hacer estos trabajos. Pues nada, otra vez estamos ahí con otra discriminación y grande. Se había decidido ya en el 2011 o cosas así, que para el año siguiente del 2000, no sé si era el 2018 o el 2019 creo que era, se le aplicara ya estas lagunas y que se cotizara por ellas cuando estuvieran en paro para que no se vieran. Pero llegó el señor Rajoy y dice que todavía me parece a mí que tienen que seguir las mujeres así cobrando, las que limpian. Vamos a dejarlo para el 2023. Lo que quiere decir que siguen con la laguna de cotización. ¿Y qué sucede en eso? Pues que las que se están jubilando, las personas empleadas de hogar que se están jubilando, puede afectarle en su pensión hasta un 30%. Hasta un 30%. En una cosa que si están en el mismo régimen, ¿por qué tienen que tener esa desigualdad? Yo lo quería decir también porque como
la mayoría son mujeres, que queráis ver que seguimos teniendo una brecha de género, pero en pensiones tan grande como la salarial, debido a la falta de cotizaciones. Me callo y ya cualquier cosa que tengáis, después le dejo la palabra al compañero. Buenas tardes a todos y a todas y muchísimas gracias por estar aquí y también muchísimas gracias por invitarme a participar en un acto de estas características tan interesante y tan necesario, verdad, que hablemos de este tipo de cuestiones y por supuesto muchísimas gracias a los compañeros por venir también de Sevilla y además porque han hecho exposiciones sobre las que me voy a apoyar, ¿no? Y así tardar lo menos posible para que podamos tener un debate posterior lo más enriquecedor posible, ¿no? Y salgamos por esa puerta con mucha más energía y muchas más ganas de defender un derecho que es de todos y de todas, que costó muchísimo conseguir y que desgraciadamente está en riesgo, ¿no? Lo primero que tengo que decir es que a pesar de que aquí hablaremos y estamos hablando de cuestiones económicas y de dinero, no se nos debe olvidar nunca, y sé que vosotros y vosotras siempre lo tenéis en cuenta, pero no viene nunca mal recordarlo, que esto es una cuestión política. Esto es una cuestión política, de reparto del dinero, de la riqueza y del poder. Nos intentan confundir y ocultan pues esta cuestión política de desigualdad de la renta y de la riqueza con tecnicismo, dinero, euros, cotizaciones sociales, déficit de la seguridad social. Todo eso son artimañas para que pensemos que esto es una cuestión de economistas o de matemáticos que tienen que resolver una serie de ecuaciones y que si no les da nos tenemos que apretar el cinturón o fastidiar. No, nosotros tenemos que recordar una y otra vez, a pesar de todo lo que nos digan, que esto es una cuestión política, de cómo se reparte la riqueza que entre todos y entre todas generamos. Porque evidentemente quienes tienen privilegios hoy día van a intentar por todos los medios que la cosa no cambie. Por lo tanto, cuanto más se mantenga el status quo, incluso cuanto más se empeore para los de abajo, pues mejor para ellos. Y eso es lo que hoy día está pasando. Quieren simplemente aprovechar la cuestión de la crisis económica para apretar el cinturón a los de abajo y que los de arriba pues fácilmente tengan solucionado su vida, incluso más que lo que tienen ahora. Por eso no nos olvidemos en ningún momento de que esto es una cuestión política y precisamente por eso la solución es también política y por eso siempre tenemos que estar luchando, como muy bien hacéis vosotros y vosotras, porque no vamos a solventar el problema de otra forma. Esto tiene que ser solventado y combatido desde la calle, desde todos los sitios que podamos, instituciones también, pero no nos olvidemos que aquí hay que luchar, porque si no nos van a arrebatar los derechos. Evidentemente, para poder dar esa batalla política necesitamos argumentos, necesitamos también datos, necesitamos también proyectar y presentar propuestas alternativas que sean factibles, que no sean pues cancioncitas, ¿no? Que evidentemente así no vamos a ningún sitio. Y por eso se hacen actos de estas características, pero conviene no olvidarse que esto es una cuestión política. Bien, ahora, cuando vamos a hablar de cuestiones económicas, ya puedo decir yo, profesor de universidad, que se utilizan muchísimas estratagemas y muchísimas trampas para engañar a la gente, por lo que os estaba diciendo, ¿no? Tú te pones a hablar aquí de numeritos y de tecnicismo que nadie entiende, y así la gente se piensa que es que no hay dinero para las pensiones y no hay nada más que hablar del tema. Pero fijaos, la cantidad de argumentos tramposos que hay son una bestialidad. Y voy a intentar aquí hablar de los más importantes, para que no perdamos de vista que son siempre tramposos, todas esas cuestiones que nos plantean, ¿no? La primera de ellas tiene que ver con la cuestión del dinero. Cuidado, siempre recordad que el tema de las pensiones, al ser una cuestión política de distribución del poder, de la renta, de la riqueza, no necesariamente del dinero, no necesariamente de euros, y voy a hacer mucho hincapié en esto porque me parece muy importante. O sea, ¿qué es lo que explica que nuestras sociedades sean hoy día más ricas, más potentes, ¿no? Que tengamos unos niveles de bienestar más elevados que hace 50 o 500 años? No es la cantidad de dinero que tenemos, que el dinero al fin y al cabo es una invención del ser humano que se crea a libre voluntad y además sin ningún tipo de límite. Ahora si queréis hablamos de eso o lo desarrollo más. Lo importante, lo que viene bien para explicar, o lo que sustenta que vivamos en sociedades mucho más ricas, es precisamente que tenemos mejor tecnología, mejores recursos, mejores habilidades, mejores conocimientos, mejores máquinas, mejores instrumentos, incluso pues mejores habilidades de todo tipo, ¿no? Fuerza de trabajo, también gente mucho más capacitada. Eso es lo que explica que hoy día tengamos sociedades más ricas.
que no nos confundan hablando de dinero, porque esa es la trampa que utilizan, porque nos empiezan a hablar de euros, de déficit, superávit, cotización y nos perdemos. Nosotros tenemos que hacernos la siguiente pregunta. Para garantizar un nivel de vida a nuestros pensionistas, y hablo en general, ¿vale?, aunque me suelo centrar sobre todo en las de jubilación, que son mayoritarias, los jubilados dentro de todos los pensionistas, ¿qué necesitamos? ¿Dinero? ¿O necesitamos gente que sea capaz de producir la suficiente renta y riqueza que los jubilados, en este caso pensionistas en general, necesitan para vivir? Voy a ir a bajar al detalle. O sea, los que sois jubilados y jubiladas aquí, para poder sobrevivir y tener vuestra vida digna, pues necesitáis alimentación, vestimenta, determinados servicios de cuidado, de cultura, etcétera, etcétera. Todo eso se hace con fuerza de trabajo, gente que trabaja apoyándose y utilizando una serie de tecnologías y de maquinaria, instrumentos, incluso robots en la última época. Bien, eso es lo único que nosotros tenemos que tener en cuenta. Que no nos hablen de dinero, que no nos digan, es que no es suficiente dinero, y hay que decirle, un momento, perdona, el dinero es una cortina de humo que utilizáis para confundirnos. Porque el dinero, insisto, es una invención del ser humano, y os voy a poner un ejemplo que seguramente la mayoría de aquí no conozca. El Banco Central Europeo es la institución que crea los euros. Por cierto, no los crea imprimiendo o creando monedas, como la gente se suele imaginar, sino que los crea así, tecleando en un teclado informático, porque el 97% de todo el dinero que existe es digital. Son anotaciones electrónicas en cuentas bancarias. Cuando vosotros vais a pagar a un establecimiento con una tarjeta de crédito, no pensaréis que lo que ocurre es que sale un furgón blindado de vuestro banco y va al banco del vendedor a entregarle oro, moneda o billete. No, lo único que ocurre es que los numeritos en vuestra cuenta bancaria bajan y suben en la cuenta bancaria del vendedor, ¿vale? Entonces, tened en cuenta que hoy día el dinero es algo virtual, es algo artificial, podríamos decir, electrónico, y se crea libre voluntad. El Banco Central Europeo creaba hasta hace muy poquito tiempo 60.000 millones de euros cada mes. Y los creaba así, insisto, tecleando en un teclado informático. Reconocido, es oficial, ¿vale? No estoy hablando de conspiraciones, es algo reconocido y absolutamente oficial y público. Pero ¿para dónde iba ese dinero? Porque para fortalecer las pensiones públicas evidentemente no han ido. Lo sabéis perfectamente. Ese dinero ha ido para circular, para que acabe circulando por los mercados financieros, para que a ver si de una vez por todas los bancos y otro tipo de entidades financieras ponían ese dinero en circulación, que es dando un crédito a familias y a empresas para que ese dinero acabe llegando a las familias. Fijaos lo absurdo del asunto, que es, en vez de crear el dinero y dárselo a la gente más necesitada, a empresas más necesitadas, directamente, o con cualquier tipo de interés, lo que se hace es crear el dinero, se lo dan a las instituciones financieras privadas, para que a su vez se lo presten a las familias y a las empresas. Claro, con un tipo de interés con el que hacen negocio. No hay otro motivo que explique por qué este mecanismo es así, y no de otra forma, como lo acabo de decir. ¿Por qué no nos dan el dinero directamente para poder financiar, por ejemplo, las pensiones, políticas públicas, educación, sanidad, lo que sea? No, se hace a través de los bancos privados para que puedan hacer lucro. Todo esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque cuando veíamos a Rajoy no hace mucho tiempo decir es que no hay dinero para las pensiones, que luego evidentemente, como aquí se acaba de decir, se vio que era absolutamente mentira, porque en cuanto le empezaron a presionar, el dinero apareció por arte de magia, ¿verdad?, para subir las pensiones en un tanto por ciento, no muy elevado, por cierto, a tenor de la inflación, ahí vimos que el dinero parece que cuando se quiere se saca de cualquier sitio. Y es que ni siquiera hace falta hablar en serio de la cantidad de dinero. Fijaos que lo que yo estoy diciendo, que es como la raíz de todo, es el dinero es una invención de los seres humanos, y no hay sentido, no tiene sentido hablar de sus limitaciones, de sus restricciones, de su finitud. Es como si una persona, un maestro, por ejemplo, de matemáticas, fuera a la clase y dijera a los alumnos: oye, pues hoy no podemos dar clase porque es que no tengo suficientes números. Vamos a ver, los números es una invención del ser humano y puedes tener todos los números que quieras. Pues con el dinero pasa exactamente lo mismo. Luego, si queréis, hablamos de que evidentemente hay limitaciones, no puedes crear todo el dinero del mundo, ¿vale? Porque puedes generar tensión inflacionista, etcétera, etcétera. Pero lo que es clave entender es que cuando quieren se crea dinero para ayudar, por ejemplo, a las instituciones financieras, pero en absoluto nada para las políticas públicas. Eso hay que entenderlo para primero partir de esa base que yo os decía de, oye, que no nos confundan con el dinero, que el dinero es al fin y al cabo cómo distribuimos los recursos, y quieren crear dinero para la banca, por ejemplo, pero no para la gente más necesitada. Bien, una vez tenemos eso en cuenta, que no lo podemos olvidar, hay que hablar ahora de lo real, de lo que de verdad importa. Os quiero presentar un caso hipotético en el que
Han pasado ya muchísimo tiempo y logramos, por ejemplo, que haya una sociedad en la que todo el mundo somos pensionistas, ¿vale? Personas que afortunadamente no necesitamos trabajar por el motivo que sea, que quiere decir que los robots, vamos a poner ese ejemplo, empiezan a hacer todo el trabajo que hoy día hacemos y entonces nosotros simplemente nos ponemos a descansar para que los robots trabajen por nosotros. Perfecto, ¿verdad? En ese hipotético caso, ¿de verdad vosotros creéis que lo importante sería el dinero? El dinero ahí no juega ningún papel. Mientras tengamos robots que trabajen por nosotros y nosotros simplemente pues, nos beneficiamos de ese trabajo que produce, no tiene ningún tipo de sentido hablar del dinero. El dinero sería pues para poder distribuir luego los recursos que producen esos robots. Voy a darle la vuelta. Imaginad que tenemos un futuro, como muchos lo pintan, apocalíptico, no hay nacimiento, ahora hablo de eso, no hay nacimiento, hay mucha gente que vive cada vez más tiempo, etcétera, etcétera, y resulta que hay una persona, vamos a llevarla al extremo, insisto, solo trabajando, ¿vale? Y el resto está jubilada. ¿Vosotros pensáis que ahí lo importante es que los jubilados tengan dinero en su cuenta bancaria, o que cobren una pensión de 1000, los euros que sea? Porque esa persona que está trabajando va a tener mucho trabajo, porque si quiere producir toda la alimentación, toda la vestimenta, todos los servicios de cuidado, etcétera, etcétera, que necesitan todos los jubilados, pues para mí que no va a dar abasto. Por lo tanto, lo importante es lo real, no el dinero. Lo importante es cuánta gente esté trabajando, cuánta productividad tenga, cómo se apoye la maquinaria, la tecnología, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso es súper importante para que veamos otra cosa que nos ocultan. Y es ese típico mantra que siempre me he encontrado, por cierto, en la sexta noche, claro, te lo ponen una y otra vez, y en otro tipo de tertulias televisivas y no televisivas, ¿no? Que seguro que lo habéis escuchado más de una vez. Es la típica pirámide de la población. Nos intentan meter miedo con eso cuando no tiene por qué haber motivo para asustarse. Y me voy a explicar. Que sí que la esperanza de vida está subiendo, por cierto, el último año ya no subió, o sea, bajó, quizás tenga algo que ver con los recortes en sanidad, no me voy a meter en camisas de 11 varas, pero lo dejamos ahí. La esperanza de vida está subiendo, dice, adiós, peligro, vamos a ver. Hace 20, 30 años la esperanza de vida también subía, incluso a un ritmo más alto que el que sube hoy día. Y las pensiones también aumentaban, o sea, que no vengan aquí a contarnos historias de que como la esperanza de vida está aumentando, tenemos problemas. No, 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 no. Eso no tiene nada que ver, insisto, hace 20, 30 años la esperanza de vida aumentaba mucho más rápido que ahora, e incluso las pensiones aumentaban más rápido. O sea, que es compatible tener un mayor esperanza de vida, calidad de vida, con tener unas pensiones dignas y que crezcan a un nivel aceptable. Pero es que además, seguro que os han contado muchas veces eso de cada vez hay más pensionistas por cada trabajador. Cosa que es cierta, que en parte tiene que ver con la destrucción de empleo masivo que ha habido por la crisis y también por las reformas laborales y por las políticas de austeridad, pero bueno, de momento no me voy a meter en esto. Lo que quiero evidenciar es que da igual, aunque nos parezca contraintuitivo lo que voy a decir, nos da igual cuánta gente haya trabajando y cuántos pensionistas haya cobrando la pensión. Fijaos que lo que he dicho es contraintuitivo, ¿verdad? ¿Cómo que da igual? Pues no será mejor que haya más gente trabajando y menos pensionistas cobrando la pensión para poder asegurar una pensión digna, etcétera, etcétera. Y yo digo, lo importante no es el número de trabajadores ni el número de pensionistas. Lo importante es la cantidad de riqueza que pueda generar los trabajadores, sean 10, 1000 o 6 millones. Porque si cada vez nos aprovechamos del uso de la maquinaria, de la tecnología, los robots, con menos personas trabajando somos capaces de producir mucho más alimentos, productos de todo tipo, y por lo tanto no necesitamos dedicar tantas horas de trabajo ni que haya tantas personas trabajando para producir la misma riqueza. Os pongo un dato muy sencillo que además viene bien para una localidad rural, lo vayáis a entender a la perfección. Hace 40 años... en el campo trabajaban unos 30 de cada 100 personas que estaban en edad de trabajar y producían una cantidad determinada de alimentos. En la actualidad solo trabajan 3 de cada 100. Antes eran 30 de cada 100, ahora son 3 de cada 100. ¿Y tenemos menos alimentos? No, claro que no. Tenemos mucho más, con mucha más diversidad, en muchos casos con mejor calidad, porque tenemos máquinas ayudándonos, incluso robots, mejor tecnología, etcétera, etcétera. Entonces, con menos personas trabajando somos capaces de tener mucha más producción para satisfacer y atender las necesidades de personas que no están trabajando, en este caso pensionistas, ¿vale? Entonces, esa es la clave. Lo que tenemos que entender es la productividad. No nos importa tanto que haya menos personas trabajando, incluso que haya más personas pensionistas. Lo importante es que los que haya trabajando sean muy productivos y produzcan mucho.
Y luego, claro, ya hablaré de las cotizaciones al final de mi intervención o después, pero vamos a hablar ahora mismo solo, o centrar la atención en las cuestiones reales, para que no nos pierda de vista las cotizaciones, el dinero, etcétera, etcétera, que me parece mucho más útil a la hora de abordar este tipo de planteamientos, ¿vale? Entonces, hecha ya esta serie de apreciaciones que me parecen esenciales para darnos cuenta. Primero, no es un problema de falta de dinero. Nunca va a ser eso, es un problema político, de cómo se distribuye la riqueza y la renta. El dinero, que como se estaba diciendo, se crea libre voluntad, se han creado billones de euros, en este caso para sostener a la banca, no para atender las pensiones. Por otro lado, que no nos aburran o no nos metan miedo con eso de la pirámide de la población, que no tiene por qué pasar nada. Insisto, tenemos tecnología y maquinaria de sobra muy avanzada para permitir que trabaje poca gente y que el resto disfrute de los beneficios de ese poco trabajo, porque es muy productivo, porque se produce mucho, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta eso, voy a hablar ahora un poco, aunque ya se ha hablado de esto, de la cuestión ya más concreta de nuestro país, ¿no? De nuestro sistema de la seguridad social, para que veamos, pues evidentemente, que aquí no hay ningún tipo de falta de recursos, y voy a apoyarme en lo que se estaba comentando antes, ¿no? Nuestro gasto en pensiones públicas es inferior en casi 2 puntos del PIB comparado con la media de la Unión Europea. Con la media, que si nosotros nos comparamos con Dinamarca o con Francia, dedicamos muchísimo menos dinero a las pensiones, con lo cual no es un problema de que nosotros tengamos mucho dinero dedicando a las pensiones, al revés, tenemos poca y hay mucho margen para aumentarlo. El problema en todo caso va por ingreso, cómo distribuimos los recursos, como se estaba diciendo. Fijaos que la mitad de todas las pensiones, esos son datos oficiales, lo puede ver cualquiera de una forma muy sencilla, la mitad son de menos de 800 euros mensuales, la mitad son de menos de 800 euros mensuales. No se puede decir que tengamos un sistema de pensiones particularmente generoso, será todo lo contrario, ¿no? O quizás sí está muy mal distribuido, porque es verdad que luego hay pensionistas que tienen pensiones bastante dignas, bastante razonables, sobre todo porque los salarios están cayendo mucho, entonces quedan comparativamente muy elevados, ¿no? Pero, que eso es otro problema que habrá que resolver, que es aumentar los salarios, no reducir las pensiones. Pero fijaos, cuando nos dicen, oye, que es que no hay dinero para esto, nosotros no podemos perder de vista que aquí hay una trampa en la que nos metieron, lo ha comentado el compañero de una forma un poco tangencial, y es en los presupuestos generales del Estado, que es eso que utilizamos para distribuir los recursos, ¿no? Recaudamos y luego distribuimos. Con el Pacto de Toledo nos hicieron una jugada que nosotros nos la comimos con patata porque sonaba bien en la argumentación, y era: vamos a llevarnos el tema de la seguridad social y de las pensiones aparte. Así lo blindamos, por si hay algún gobernante que se le va la pinza y de pronto quiere recortar las pensiones. Pero como está al margen, y lo ponemos además con un pacto de Estado en el que todos los partidos políticos se han comprometido, etcétera, etcétera, ahí no lo toca nadie, que, como el compañero bien ha dicho, se la han saltado a la tolera cuando han querido. Por lo tanto, joder, el único argumento que parecía que era bueno para el Pacto de Toledo, que era, oye, pues nos llevamos esto aparte y así está blindado, pero luego no estaba blindado en absoluto. De hecho, se ha utilizado de forma inversa. Se ha utilizado para señalar cuando ha habido un déficit en la seguridad social, para decir, oye, aquí hay un problema, que hay que recortar las pensiones, hay que aumentar la edad de jubilación, etcétera, etcétera. Pero fijaos, eso es una particularidad de nuestro sistema. Solo en 8 países de los 28 de la Unión Europea ocurre esto, que quiere decir que las pensiones se financian casi exclusivamente con cotizaciones sociales. En el resto de países se puede tirar de recursos que provienen del IVA, del impuesto de sucesiones, del impuesto de sociedades, de cualquier otro tributo que se os pueda venir a la cabeza. Lo que quiere decir es, oye, igual que la educación pública la financiamos con los recursos que obtenemos de toda la sociedad, ¿por qué no hacer lo mismo con las pensiones? Que quiere decir, oye, ¿por qué no el rico de turno, cuando se compra un yate, paga un impuesto que sirva para financiar las pensiones cuando sea necesario? ¿Por qué no? A nosotros nos dijeron, no, lo apartamos, lo llevamos al margen, seguridad social, se llama este monedero, y el monedero grande se llama presupuesto general del Estado, y entonces está blindado. Pero fijaos la trampa que hicieron, aprovechando que estaba aislado, ¿no? La reforma de las pensiones, también las laborales y otro tipo de medidas, la voy a enumerar, no me voy a detener en ellas, pero todas iban orientadas a dinamitar este monedero.
fueron políticas absolutamente medidas para dinamitar el monedero y convertirlo en número rojo. Porque fijaos lo que pasaba antes, en el año 90 ya aparecían determinados bancos que financiaban estudios y decían, oye, que la seguridad social va a entrar en número rojo. Así que lo que hay que hacer es empezar a privatizar o dedicarnos a aumentar la regulación, etcétera, etcétera. Y decían, para el año 93 va a haber número rojo. Pues llegaba el año 93, se equivocaban, había superávit. Bueno, no me he equivocado, para el año 98 ya de verdad que sí. Llegó el año 98 y otra vez superávit. Bueno, no me he equivocado, para el año 2003 ya sí que seguro que sí. Llegó el año 2003, superávit nuevo. ¿Qué pasa? ¿Que eran muy tontos? No, lo que eran muy perversos y manipulaban todo ese tipo de estudios para meter miedo, que era su única función, meter miedo a la gente, o no va a haber suficientes pensiones públicas, así que ir pensando en contratar planes de pensiones privados, estar más blanditos cuando recortemos las pensiones. Ese es al fin y al cabo el objetivo que se persigue con todo este tipo de lucha, ¿no? Y fijaos lo que os estaba diciendo, medidas como la reforma laboral lo que hacen es recortar el empleo, menos cotizaciones sociales, se seca el monedero, se bajan los salarios, menos cotizaciones sociales, se seca el monedero, incluso aplica tarifas planas en las que perdonas cotizaciones sociales a los empleadores, aunque no sirva para contratar a nuevos trabajadores, se seca el monedero, que le quitas incluso cotizaciones sociales a los desempleados de más de 52 años, se seca el monedero, incluso vacía la hucha de la seguridad social y no da rendimiento y se seca el monedero. Cuando ya se ha secado del todo, fijaos, en el año 2012, o sea, hasta el año 2012 aguantó la seguridad social y dice, aquí hay números rojos, hay que privatizar, hay que recortar la de jubilación, etcétera, etcétera. Fijaos, un movimiento absolutamente perverso ideológico para dinamitar ese monedero y decir, aquí hay que recortar. Fijaos lo absurdo que es todo esto, porque en el resto del monedero, los presupuestos generalizados están en números rojos. O sea, si nosotros cogiésemos la sanidad pública, por ejemplo, y la aislásemos con un monedero, como la gente paga muy poco por ser atendido, y eso tiene un coste, pagar a los trabajadores sanitarios, comprar la maquinaria, etcétera, etcétera, eso te da déficit, porque hemos decidido como sociedad que vamos a pagar la atención sanitaria, va a ser gratuita o casi gratuita, con el resto de impuestos. Si nosotros cogiéramos y lo aislásemos, saldría que hay números rojos y que hay déficit, que entonces la gente podría decir, aquí hay un problema, hay que privatizar, hay que solucionar esto. Pero no ocurre, al menos no de forma tan directa, porque está difuminada con el resto de ingresos y gastos de los presupuestos generales del Estado. Pero como las pensiones se las han llevado fuera con la seguridad social, tienen mucho más fácil señalar, dice que hay un problema de déficit en la seguridad social, no sé qué. Nosotros tenemos que responder, mira, a mí no me haga el truco del trilero. O sea, si tú quieres aquí valorar si hay o no dinero, que ya insisto que es una invención del ser humano y que podríamos hablar mucho más de eso, pero vamos a aceptar la premisa, mezcla todos los ingresos y gastos y entonces ya hablaremos. Y ahí es cuando uno se da cuenta de que en nuestro país, y lo que se me ha animado a comentar, ingresa unos 8 puntos porcentuales menos del PIB en ingresos. Es decir, que si nosotros, menos que la media europea, perdón, si nosotros grabásemos o recaudásemos lo mismo que hace la media de los países europeos, no hablo ya de Dinamarca, insisto, ni Francia, ni otros países que ingresan mucho más, tendríamos dinero de sobra no solo para rellenar ese hueco en el monedero del que hablaba, sino para aumentar las pensiones más bajas, para aumentar la inversión pública, en educación, en sanidad, en I+D, etcétera, etcétera. Pero evidentemente a quien preocupa eso y quien intenta evitarlo son las grandes empresas, las grandes fortunas, que son quienes tendrían que aportar esa parte del dinero. Pero fijaos, incluso voy a ir un poco más allá de decir, bueno, voy a aceptarles esa premisa falsa de que no se puede ya recaudar más. Bueno, pues es que a lo mejor ni siquiera hace falta. ¿Por qué? ¿Sabéis cuánto costó el año pasado revalorizar las pensiones al ritmo del IPC? Porque decían, que no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero, ¿no? Rajoy al final se lo tuvieron que comer con patatas por la lucha de vosotros y vosotras en la calle, pero decían antes que no había dinero. ¿Sabéis cuánto costó? 2.000 millones de euros aproximadamente, en un año. 2.000 millones de euros. Yo sé que con los números grandes todos nos perdemos, pero quedaos con esa cifra, porque os voy a poner números de comparación. ¿Sabéis cuánto dinero perdemos todos los años? Cada año, por perdonarle impuestos a aquellas personas que contratan planes privados de pensiones, porque no sé si lo sabéis, pero el PSOE hace mucho tiempo aprobó una reforma para perdonarle impuestos a quienes contrataran planes de pensiones privados. ¿Sabéis cuánto dinero perdemos cada año por eso?
2.000 millones de euros. Qué casualidad. Es casualidad, pero fijaos que es la misma cantidad que perdemos desde lo público por beneficiar a lo privado, que además los planes privados de pensión lo contratan sobre todo la gente más adinerada, no solo, pero sobre todo la gente más adinerada, y perdemos todo ese dinero y no hay para aumentar las pensiones al ritmo del IPC. O sea, ¿cómo que no había dinero? Un momento, pero voy a seguir dando números. ¿Sabéis cuánto dinero perdemos cada año por perdonar impuestos a la Iglesia Católica? 11.000 millones de euros cada año. 11.000 millones de euros, creo que es más que 2.000 millones de euros. Creo, a veces tengo que usar la calculadora y asegurarme, porque como tanto le diciendo que no hay dinero, pues a lo mejor hay que asegurarse. ¿Cuánto dinero embolsamos hace muy poco en compra de armamento militar? Que es muy necesario comprar pues drones militares, fragatas, vehículos blindados, ¿no? Pues eso está en la orden del día, lo necesitamos para poder comer todos los días, ¿verdad? 10.000 millones de euros. Pero estos son números muy bajos. Voy a ir a lo alto. ¿Cuánto dinero hemos perdido ya en rescatar a la banca? 63.000 millones de euros por ahora, porque todavía no están hechas todas las cuentas, incluso a otros bancos habrá que ayudarles. 63.000 millones de euros, mucho más que 2.000 millones de euros. ¿Cuánto dinero perdemos por corrupción política, sobre todo en licitaciones públicas? Pues ya se sabe, el que está en los ayuntamientos, las comunidades, en el Estado, dice, oye, pues yo le doy este contrato a mi amigo Perico de los Palotes con un precio muy elevado, porque así cobra mucho más desde el salario público, ya me devolverá el favor de alguna forma. 43.000 millones de euros al año por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Ese estudio hecho por ellos, no es nada sospechoso de ser de izquierda ni rojo, etcétera, etcétera. Bueno, podría seguir dando números, pero no os quiero aburrir. Quiero acabar esta intervención con la parte final, haciendo un poco recopilación de lo que os estaba comentando, de que aquí no hay un problema de dinero, que el dinero es al fin y al cabo una invención del ser humano. Claro, dicen, es que no hay dinero para las pensiones, pero sí se ponen a crear 60.000 millones de euros al mes. El Banco Central Europeo, para inyectarlo en los mercados financieros, que se han creado más de 2 billones de euros, que es una bestialidad. O sea, billones, nadie controla esa cifra, ni se la puede imaginar. Os voy a poner un ejemplo, para que sepáis la cantidad de dinero que es eso. Desde el año que supuestamente nació Jesucristo, hasta la actualidad, o sea, han pasado mucho tiempo, y ha pasado mucho menos que 1 billón de segundos. Mucho menos, ¿vale? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar desde el año 0 hasta que se cumpla ese billón de segundos? Tendríamos que estar en el año 33.000 después de Cristo para que desde el año 0 hasta el año 33.000 pasara 1 billón de segundos de tiempo. Convertir todos esos segundos en euros, multiplicarlo por 2, y es todo el dinero que se ha creado de la nada con tecleos informáticos para intentar estimular los mercados financieros, sin mucho éxito, por cierto, pero eso es otro tema. Entonces, teniendo en cuenta que nunca va a ser un problema de dinero, sino que el problema de distribución de los recursos, y vayamos a, oye, pues a lo mejor podemos simplemente empezar a recaudar más, como hacen otro tipo de países, ya tendríamos solucionado el problema. Pero bueno, si también quieren ponernos problemas con ese tipo de cosas, ¿por qué no distribuimos los recursos que hoy día ya dedicamos? Pues todo lo de la iglesia, armamento militar, corrupción, rescate a bancas, lo distribuimos y ya tenemos suficiente para las pensiones. Pero si incluso empiezan a dar la tabarra, no, eso no funciona, no sé qué, nosotros podríamos ir más abajo y decir, oye, hay multitud de medidas, algunas ya se han enumerado, yo también las voy a enumerar de nuevo porque son muy sencillas. O sea, combatamos el fraude laboral y empiezan a aflorar un montón de trabajos y horas extraordinarias no remuneradas que cotizan y por lo tanto nutren mucho más la caja de la seguridad social. Creemos empleo, joder, algo tan sencillo, con más de 3 millones de personas que quieren trabajar. Si tú ahora de golpe, como se propone por ejemplo desde Izquierda Unida y de otras instancias, por ejemplo, Bernie Sanders propone crear millones de puestos de trabajo, en el caso de Estados Unidos, aquí se habla de 1 millón en solo un año, lo que logramos es que haya muchísimos más salarios, muchísimas más cotizaciones. O sea, tú conviertas a esos 3 millones de personas desempleadas en empleados, trabajando, y ya tienes solucionado el tema de las pensiones, de aquí a muchísimos años. Lo tienes absolutamente solucionado. Si además suben los salarios, como por cierto se ha hecho afortunadamente con el salario mínimo, también logras que haya más cotizaciones sociales. Si además, pues eso, ¿no?, quitan las bonificaciones a los planes de tarifa plana a los empresarios, aumentan las cotizaciones. Si a esos desempleados que antes cotizaban y ahora
pasaran a cotizar, también aumentar las cotizaciones sociales, etcétera, etcétera. Hay un montón de medidas que simplemente, insisto, aceptando todas las premisas esas de las que nos hablan, se podría solucionar el problema. Por lo tanto, termino con la conclusión a la que hacía referencia al principio: no es un problema técnico ni de dinero. No hay insuficiencia de dinero, que se puede crear a libre voluntad. No hay insuficiencia de dinero porque se puede recaudar más, incluso con lo que hay ya creado. No hay insuficiencia incluso de recursos en nuestro presupuesto general del Estado, porque basta con una redistribución para poder solventar el problema, y además podemos, como decía, crear mucho más empleo, aumentar los salarios, combatir el fraude laboral, y tendríamos solucionado el problema. Aquí lo que está en juego es que quieren meternos miedo, hacernos creer que el sistema público de pensiones es insostenible, para que tengan mucho más fácil ese campo que anhelan con tanta ansia, que es decir, oye, que hay 140.000 millones de euros en las pensiones públicas, que están blindadas, que los bancos privados no los pueden utilizar para especular ni para rentabilizar en los mercados financieros. Ese es el pastel gordo que quieren hincarle el diente. Y por eso siempre han estado diciendo: es que esto es insostenible, la esperanza de vida no sé qué, no sé cuánto. Todo para meter miedo. Es una cuestión política, no falta dinero. Es una cuestión política para poder hincarle el diente a un pastel gigantesco que son las pensiones públicas, ¿no? Ya sabéis que si eso le pudieran meter mano, lo revalorizarían en el mercado financiero y la banca privada se haría mucho más de oro que lo que se hace hoy. Pero fijaos, si alguien está pensando en que el sistema privado de pensiones podría ser mejor o más rentable, etcétera, etcétera, que se olvide de eso. Y que si conoce a alguien que ha contratado un plan de pensiones privado, tiene idea de hacerlo, pararle los pies, por favor, porque hay estudios para aburrir. Incluso esto lo reconoce la derecha, para que veáis hasta dónde llega el caso, que es un absoluto robo, una absoluta estafa, reconocido incluso por el Banco Central Europeo, que no es en absoluto nada sospechoso de rojo, pero es que de unos 313 fondos privados de pensiones que han tenido un rendimiento de más de 15 años, ¿vale?, que no ha sido flor de un día, ha habido más de 55 en lo que la gente ha perdido dinero. Quiere decir que la gente metió ahí el dinero y dijo: bueno, pues ya en mi jubilación tendré más dinero. Pues si lo sacara ahora, tendría menos dinero. Si además le suma la inflación, que va erosionando eso, tendría mucho menos dinero. La mayoría, además, de esos fondos privados dan muy poca rentabilidad, menos que los bonos de la deuda pública. O sea que ya para ponerte a invertir, joder, compra bonos de la deuda pública y estás contribuyendo además a financiar la educación y la sanidad pública, ¿no? Que da también una rentabilidad menor, pero es lo más seguro del mundo. Y luego solo unos cuantos fondos se han tenido una rentabilidad grande, pero eso es jugar a la ruleta rusa, en el casino financiero. A lo mejor te va bien, como a estos pocos, pero lo más probable es que te vaya mal. ¿Por qué? Porque los bancos te meten una comisión gigante que se hacen ellos de oro, ¿no? Termino con lo que os estaba comentando. No es una cuestión política, perdón, no es una cuestión técnica, es una cuestión política. Nos quiere doblar el brazo para que nos estemos mucho más derrotados, puedan privatizar el sistema, recortarnos las pensiones y salirse ellos con la suya. Y por eso la solución tiene que ser política, es decir, armándonos de este tipo de argumentos, de todos los datos que se han dado, etcétera, etcétera, para salir a la calle a defender unos derechos que costó mucho conseguir y que no dejaremos fácilmente que nos lo arrebaten. Nada más, muchísimas gracias.